Les decía que desde que comenzamos el programa, que es un gusto que un día tan especial como el de hoy, Selva Almada venga al programa. Es un gusto tenerte en Radio Universidad, Selva. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, digo que es un día particular porque fuiste siempre muy comprometida en torno al Ni Una Menos y tu voz, junto con un montón de otras mujeres muy potentes de la literatura argentina, poniendo las cosas en su lugar, en el decir, en el militar, en el poner el cuerpo también en la calle. Sí, es... bueno, por un lado... pienso que hace ya 11 años, me parece un montón, del primer Ni Una Menos, y por otro lado que este Ni Una Menos, bueno, la antesala de este Ni Una Menos también tan similar a aquella primera, de otra vez una chica de 14 años asesinada, y bueno, y esto, ¿no? Que parece que más allá de todas las veces que hemos salido a la calle, no solo el 3 de junio, sino el 8 de marzo y un montón de veces más, y también por la legalización del aborto, y bueno, y el panorama parece no cambiar nunca. El panorama es desalentador en ese sentido, y los números, que tienen la frialdad justamente de ser eso, números, sí hablan a las claras de una involución real. Un femicidio cada 31 horas es un dato concreto y real que parece gran parte de la sociedad no estar viendo, y pienso también en el tiempo de gran negacionismo en términos generales que estamos atravesando. Sí, creo que al problema de base que sigue, más allá de que en algún momento hubo algunos cambios, yo creo que también desde la propia sociedad, por lo menos en aceptar y a incorporar, o no incorporarlo, pero por lo menos saber que cuando decimos femicidio estamos hablando de un tipo de crimen concreto, que no es homicidio de mujeres, que no es cualquier otro tipo de asesinato, sino que tiene es un crimen de odio. Creo que eso de alguna manera, después de muchos años de feminismo, de Ni Una Menos, había habido, parecía haber un acuerdo en la sociedad de saber, por lo menos, aunque la gente no lo incorporara completamente a su vocabulario, saber de qué se estaba hablando. Y ahora estos últimos tiempos del gobierno de Milei, desde el propio Estado se niega que existan los femicidios, se mira para otro lado, se recorta todo lo que había, todo lo que se había avanzado en cuanto a protección de las mujeres que estaban en peligro, las oficinas de violencia de género, los teléfonos a donde las mujeres podían acudir cuando estaban en riesgo. Bueno, todo eso además ha sido ferozmente recortado, cuando no desaparecido directamente. Estamos a media hora de que comience la marcha aquí muy cerquita. Decía, es un gusto que vengas, sobre todo en un momento en el que, por suerte también, está pasando lo que está pasando con tu literatura. Más allá de las fronteras, vos te encargaste de pintar el pago durante mucho tiempo, y ese pago es universal ya, y los premios vienen de otros lugares también, y eso amplía un poco la mirada. Imagino también el caudal de lectores. ¿Cómo te sentís con esa parte, narrando tan tu terruño, tan tu provincia, tu Entre Ríos natal, desde distintas aristas, que esta literatura sea global? Bueno, por un lado siempre me causa un poco de extrañeza que suceda con mis libros, y por otro lado lo pienso como lectora, y pienso en la cantidad de autoras y autores traducidos que he leído en mi larga vida de lectora, y que también proponían universos bien diferentes, culturas bien diferentes a las que yo conocía. Digo, esa también es la magia de la literatura, ¿no? Que rompe ese tipo de fronteras, que los lectores, las lectoras podemos
sentirnos dentro de ese universo, aunque, no sé, no pienso en la literatura norteamericana del sur, que a mí me encanta. Bueno, aunque nunca fui al Mississippi, puedo imaginarme el Mississippi desde que tenía 10 años y empecé a leer Las aventuras de Tom Sawyer. Sí, me gusta lo que decís porque es eso, ¿no? No conocemos el Mississippi, pero a mí el blues me lo trae un poquito. También, claro, la música, obviamente, el cine, bueno, es la capacidad que tiene el arte de generar encuentro entre, bueno, personas que somos muy diferentes o que hemos tenido experiencias de vida muy distintas. Me gusta cómo una casa sola puede abordar tantos temas, pero por sobre todas las cosas, a dónde te parás para contarla, a esta historia, o cómo es hacer hablar a una casa. También partiendo desde un universo que siempre nos resulta como muy cercano, si estas palabras, si estas paredes hablaran. Digo, algo que me sorprendió constantemente leyéndola es que es propio de tu manera de escribir, estas oraciones cortas, esto de decir mucho en pocas palabras. La novela cuenta muchos universos en pocas páginas. Sí, cosa es muy corta, cada vez son más cortas mis novelas. Bueno, cosa que se agradece también en tiempos que corren. Es como hermoso poder hablarlo con quien escribe también, porque uno si no piensa que el hecho de lo que le da sustancia a una obra es el grosor, y en este caso se narra mucho en esta novela. Hay ausencias, hay partidas, hay lucha de clases, si querés, hay peones y no sé, una mirada más terrateniente, si es que eso existe, claro. Aparece nuestra historia. Digo, ¿cuántas capas tiene una casa sola? Pero me gusta mucho esa mirada desde dónde elegiste contarla, esta historia. Sí, creo que también haber puesto a una casa como narradora permitía ese juego de abarcar mucho en una extensión breve. Porque la casa, bueno, recuerda desde antes de ser casa, pero también ya es una casa muy vieja que está llegando a su fin, al fin de sus días, si podríamos llamarlo así, volviendo al monte. Entonces también esta casa vieja, que tiene una memoria vieja y una memoria que a veces tiene lagunas y que por ahí se enreda y cuenta una cosa en el presente como si fuera del pasado, como si estuviera ocurriendo, como nos pasa a las personas cuando también estamos en la declinación de nuestra vida y empezamos a mezclar tiempos. Creo que eso permite que la novela abarque muchos años en una extensión pequeña, pero que también creo que tiene eso, que tiene, como dijiste vos, muchas capas de sentido, que no solamente es la casa contando su historia o la de una familia, sino también la de un territorio y también la de los soldados que lucharon en ese territorio. Cuando la casa no era casa, incluso. Cuando la casa no era casa. Eso me gustó mucho, esa capa justamente de tal vez una casa que se está muriendo también, una casa que también está viviendo su decadencia y su fecha de vencimiento. Y uno también va en ese desvarío a qué pasó, qué fantasmas contiene ese territorio. Por ahí está recortado en esas paredes, pero bueno, sí anclado en un territorio más profundo donde pasaron cosas y parece estar flotando lo fantasmal constantemente en esa zona rural. Sí, la novela, tiene, por un lado es la casa narrando y por otro lado hay una voz un poco más difusa, donde se mezclan las voces estas más espectrales de gauchos matreros que han muerto en las guerras de caudillos. Aparecen Malvinas por ahí. Aparecen Malvinas, aparece un soldado de Malvinas, aparece una mujer de un terrateniente que se ha suicidado también en las proximidades de la casa. Y todas estas voces que a veces tienen un cuerpo y una pequeña historia, como el caso de la gringa, que es la mujer que mencioné recién, y en otros casos son eso, solo ecos, solo voces.
que viven ahí, en ese limbo que también involucra a la casa. Sí, es un ambiente lleno de fantasmas. Pero también lo que me gustaba lo que me gustó fue construir estos fantasmas que no son los fantasmas con las cadenas, que arrastran cadenas y que envidian a los vivos y que les hacen maldades, sino que son unos fantasmas bastante, con mucho sentido del humor. Aparece ese picaresco, sí, si querés, claro, también. Sí, tienen sus retruécanos de palabras, sus juegos de palabras, sus adivinanzas. Quienes venimos de pueblo, ciertas escenas que narra la novela las tenemos vistas. Incluso micromachismos o cuestiones muy exacerbadas de género también las hemos visto. Y esta cuestión de lo fantasmal que decís en torno a... O sea, a mí me gusta mucho visitar ciertas ruinas. Pasa en zonas rurales esto de que te encontrás una casa abandonada, sola, en el medio de la nada. medio de la nada. Es como una expedición que se hace habitualmente cuando uno la encuentra. O la semana pasada fuimos a hacer el programa a una casona aquí, muy, muy del otro lado de lo que narrás, porque es muy urbana, en Villa Hortensia, aquí en zona norte de la ciudad de Rosario, una casona más como la de Manucho, de la casa de Mujica Lainez. De Mujica Lainez, si querés es más eso, emplazado en Barrio Norte de la ciudad de Rosario, pero digo, esa cuestión y cuando fuimos ahí, nos contaban un poco lo que pasó acá, lo que narró, qué era antes. Fuimos con una bisnieta de quien habitó la casa en su momento. Entonces, eso que va pasando de generación en generación también. Y qué es lo que pasa con lo territorial en torno a lo que se va diciendo de esos espacios, es algo que aparece habitualmente, que aparece en tu escritura allí, pero que quienes venimos por ahí más de pueblo, es una situación que tenemos bastante vista. Yo creo que sí, claro, yo también, yo crecí en un pueblo, no tuve una gran experiencia de campo, excepto, mi abuelo paterno, que sí vivía en el campo cuando yo era chica, y yo me gustaba mucho pasar los veranos ahí, porque primero porque nadie hacía nada, como que... El tiempo se detenía. Claro, estaba mi abuelo, que hacía alguna cosita de trabajo rural. Después su esposa, porque la madre de mi padre murió cuando él era niño y de mi abuelo se volvió a casar. Ella estaba todo el día con los gatos, o los perros en la falda, y como... nada, acariciando a los perros o sacándole las pulgas, matándole la pulga a los perros. Amanecer. Y era como alguien sol. suspendido, claro, en el tiempo. Y mis tías que eran adolescentes, porque son un poco más chicas que mi padre. Y y con ellas entonces la expedición a salir a caminar por esos caminos absolutamente desolados del campo, ya era una época en los 80 donde muchos campesinos pequeños que tenían pequeñas porciones de tierra se habían ido a vivir a la ciudad, habían vendido sus campos por ahí a gente que más terratenientes, y quedaban muchas de esas casas vacías que para mí también era un planazo ir con ellas y meternos desde a sacar frutas, porque habían quedado los árboles frutales, hasta meternos en esas habitaciones medio derruidas, como la idea de la casa encantada de los cuentos, pero ahí muy, muy real, muy a mano. ¿Cuándo descubriste que la casa podía contar esta historia? ¿La pensaste siempre así desde el vamos? No la pensé siempre, no la pensé así. De hecho había un narrador en tercera persona, muy pegado a la casa, pero un narrador más convencional, si se quiere. Y un poco fue como el texto, la misma escritura fue llevándome hacia ese lugar, como de repente empezaba a aparecer una primera persona, la voz de la casa. Y en un momento decidí animarme a escuchar eso que estaba apareciendo y ver qué pasaba.
También lo que va pasando acá es como no digo cambio de rol, pero Lucero, que es el peón, va construyendo, que es otra escena también que se ve mucho en estas situaciones, va construyendo y transforma lo que sería o lo que yo leo como un rancho en un hogar, en su lugar, en darle... erigir un hogar y después darle, bueno, vida a ese espacio. Sí, la casa, bueno, lo dice en varios tramos de la novela, ella repite así varias veces, entonces yo no era una casa, sino apenas un reparo, un refugio, 4 paredes y un techo. Cuando llega, o sea, la casa haciendo eso apenas un refugio para troperos, para peones que venían a trabajar en una temporada y se iban. Imagino carneadas o yerras, carneadas, bueno, o hombres que venían trayendo tropillas de un lado al otro. Y recién cuando aparece este personaje, Damián Lucero, que aparece y viene a trabajar como un trabajador más, pero es el primero que llega para quedarse, o que la casa siente que le gustaría que ese peón se quedara a vivir con ella o en ella. Y bueno, y Lucero después conoce a una mujer, se junta, la trae a la casa, tienen hijos y la casa realmente se empieza a sentir tal cuando es el hogar de los Luceros. ¿Cómo se te da una nueva novela? ¿Tenés muchos frentes abiertos? ¿Una idea de la anterior dispara un nuevo escenario? Venís con un muy buen ritmo, y digo de edición. Sí, bueno, igual no tanto. ¿Ah, sí? Bueno, pasaron varios años entre la novela anterior, que no es un río, y esta, pasaron 6 años. O sea, para mí está bien. Yo no, me parece que es un tiempo prudente para sacar entre libro y libro. 5 o 6 años me parece un buen tiempo. Pero es que tardó bastante eso, en encontrar qué será lo próximo. Por eso. Y en el caso de esta novela, yo primero había tenido un proyecto ahí como un poco fantaseado de escribir sobre un lugar que está cerca de mi casa, en Flores, en Buenos Aires, que se llama Hogar Mercedes Dorrego. Es un lugar que ocupa media manzana, un edificio de 1910 más o menos, donde ahora actualmente viven, es una especie de hotel para mujeres grandes, mujeres mayores de 60, que están solas y viven allí. Y antes cuando fue creado por Mercedes Dorrego, era para mujeres viudas con hijos chicos. Bueno, ese lugar a mí me causa una especial fascinación, paso siempre. A veces la saco a pasear a la perra solamente para pasar por ahí. Estás buscando ahí. Y ver porque todas las ventanas de estos habitaciones tipo departamentitos, porque entiendo que tienen incluso un baño, las mujeres se cocinan ahí, dan hacia la calle. Entonces, bueno, paso y escucho retazos, ¿viste? de televisión, o que están escuchando la radio, o a veces hablando por teléfono. Bueno, entonces me gusta mucho espiarlas, y había tenido como la idea de escribir una crónica sobre ese lugar. Pero bueno, después, nada, se me complicaron bastante los tiempos, y me parece cuando trabajas con la no ficción, y sobre todo que involucre a otras personas y generas expectativa en otros, hay que estar ahí para sostenerlo. Claro. Entonces, bueno, deseché ese proyecto, por lo menos por el momento, pero ahí ya estaba, creo, el germen de pensar en un espacio físico con todo lo simbólico que tiene ser una casa, o en este caso que además se llama Hogar Mercedes Dorrego. O sea, ya está ahí la idea de hogar. Ya estaba ahí, bueno, fue madurando hacia otro lado, y ahí se cruzó un poco el tema de las desapariciones en democracia, incluso, bueno, una referencia concreta a una familia de peones que está desaparecida en Entre Ríos hace muchos años.
bueno, ahí como que se conectaron esas cosas y empecé a pensar en escribir sobre eso, sobre la casa vacía, no tanto seguir la investigación de lo que pasó con la familia, sino qué le pasó a ese espacio cuando quedó vacío de humanos. Es muy potente esa imagen de cómo se reconfigura ese espacio, qué empieza a ser el tiempo adentro de esas paredes, incluso en determinado momento de una casa sola, aparece esta cuestión de qué pasa con estas fotos. Se da mucho eso de, bueno, fotos que son de otro tiempo, de gente que no conocemos, hay algo ahí de la foto o lo espacial narrando una historia no conocida. Sí, bueno, en la casa de mi mamá hay una caja de fotos que vienen ya de la casa de mi abuela, que a mí también, todavía, a veces cuando estamos con mi hermana agarramos esa caja de fotos y nos ponemos a ver. Claro, hay personajes que no sabemos quiénes son, mi madre tampoco sabe, porque por ahí eran, qué sé yo, gente amiga de sus padres, pero que ni siquiera conoció de niña. Y bueno, y ver esas imágenes y pensar quiénes serían estas personas. Se agradece la data atrás, ¿viste? A veces a veces está el año, o a veces está con cariño para la familia. Sí, todo eso. También no sé si viste la película Nuestra Tierra de Lucrecia Martel, donde también viste que aparece el tema de la cantidad de fotos que tienen y que empiezan a mostrar ahí en la película y que van también, claro, construyendo memoria. Sí, aparece mucho en la película justamente. No sabemos quién es, claro, probablemente es un vecino. Recibíamos gente por aquí, éramos como un lugar. Qué fascinante. Digo, qué otro ingreso a nuestra historia es nuestra tierra, ¿no? Sí, impresionante. Ahí ¿no? A mí me impactó muchísimo. Todo lo que hace Lucrecia Martel a mí me encanta, pero esto fue como... La experiencia que hiciste con Sama estuvo muy interesante también, de narrar, llevar una especie de diario de película, rompiendo ahí las paredes, ¿no? Y sobre todo una persona como Lucrecia que tiene tan en cuenta el detalle y se toma tan en serio la historia que está narrando. Estuve en la presentación de su libro justamente y contaba esto de la potencia de cómo narra el audio, es algo que reitera siempre. Sí, porque es maravilloso lo que hace con el sonido. Pero ya que hablábamos de la foto, fíjate que hay algo en todo lo que dice el audio que le pone, la capa de audio que le pone a las fotos que sostienen nuestra tierra, cuentan al igual que ella narrando o recortando imágenes. Sí, ¿no? Es muy genial esa película. Y muy... Digo, más allá de la genialidad como película, es muy importante para esta época. Muy importante. Total. ¿Qué te dieron los premios que van apareciendo? ¿Cómo te llevas con eso? Creo que la última vez que hablamos así, mano a mano, fue para ese libro de Sama, o sea, hace muchos años. Bueno, muchos años. Por eso, en esta situación, tal vez fue al teléfono. Pero digo porque también me quedé pensando en esto que decís sobre el goteo de nuevas historias o nuevos libros. 6 años no está mal, en tanto y en cuanto también hay gente que siempre está llegando por primera vez a tu obra y tiene ahí tiene un tiempo de conexión. Sí, obviamente. Yo tampoco creo que... Primero, no creo que tenga tanto para decir para escribir libros tan seguidos. Y después eso, que... o sea, siempre me encuentro con lectoras o lectores que acaban de llegar a mis libros o que, no sé, descubrí porque un amigo me pasó El viento que arrasa, que bueno, es una novela que es mi primera novela, o sea, tiene tiene como 14 años, 15, o los cuentos que son mucho anteriores, y después pasan cosas que, por ejemplo, bueno, hace un par de años, o el año pasado, ya está el tiempo, se me confunde un poco, pero bueno, hace relativamente poco se estrenó la adaptación al cine del Viento que arrasa. Entonces, bueno, con esa gente, con esos espectadores llegaron también nuevos lectores al libro. Por eso te pregunto por los premios, o sea, adaptación de película es un trasmayo enorme de nuevos lectores. ¿Qué hay con los premios? ¿Cuán importante es para el cúmulo
de personas que llegan a tu literatura un premio. También los premios, yo igual es como estuve finalista en muchos premios, pero gané pocos. Uh-huh. Pero bueno, sí estuve finalista de premios muy importantes, como el Booker Prize, por ejemplo. Y claro, los premios, aunque no los ganes, pero que estás en la lista corta, viste que ahora se usa mucho la lista larga. Lista larga, lista después corta. La lista corta. Y un gacetilleo que llega. Sí, que llega ahí todo. Bueno, y todo ese tipo de nominaciones, podemos decir, si hablando como se habla en el cine, atraen, por supuesto, uh-huh, nuevos lectores, porque de repente, bueno, un libro vuelve, no sé, No es un río, lo publiqué en Argentina en el 2020, en plena pandemia, y se publicó en el 2023 uh-huh, al inglés, y en el 2024 estuvo finalista de este premio. Entonces, bueno, ya había pasado bastante tiempo para ese libro, claro, desde que salió, pero eso trajo nuevos lectores y también hay determinados premios como el Booker que son medio una vidriera internacional, claro. Entonces, bueno, no solo es aparece que otra tu vez obra en más claro, idiomas, por ejemplo, claro, de repente. Impulsa la obra hacia nuevas uh-huh, lenguas que por ahí son más raras o es más difícil llegar. ¿Qué pasa con la traducción? En este caso, por ejemplo, Una casa sola tiene un montón de no sé, regionalismos, si se quiere, sí, formas de hablar de un otro tiempo que tengo escuchadas en esas charlas familiares, sí, pero que las tirás hoy y no pasa nada a quien no curtió esa escucha, ¿no? O ese territorio, uh-huh, digamos. ¿Qué pasa cuando se traduce eso? Bueno, yo creo que esta novela, junto con Ladrilleros, que también me parece uh-huh, una novela bastante difícil de traducir, esta es bastante difícil. Todavía recién están en algunas lenguas trabajando en la traducción, así que todavía no he tenido mucho diálogo con los traductores y las traductoras, pero sí, esta vez dije, bueno, les voy a hacer un glosario para ellos. Le voy a acelerar el laburo. Sí, voy a por lo menos allanarle el comienzo o la primera pasada de la traducción. Y así que hace un mes por ahí me puse a hacer ese trabajo de por lo menos los términos o los giros que yo pienso que pueden traer dificultad, claro, que son difíciles de traducir, que por ahí no alcanza con googlear. Hice un glosario, pero solo para los traductores, uh-huh, que ojalá les sirva, no sé todavía. ¿Te dedicas o volcaste tu escritura a guiones? Hablo con muchas escritoras, escritores que están dividiendo su tiempo en escritura de guiones, ficciones para televisión, para series, además de su obra. No, o sea, sí tuve primero una primera experiencia escribiendo un guión hace muchos años de una película que nunca se hizo. Y después trabajé sí con Maxi Schoenfeld, que es un uh-huh, director entrerriano. Sí. Con él escribimos juntos la última película que él hizo, que se llama Jesús López. Y habíamos empezado también a adaptar otro texto mío, un cuento largo. Y con él y otros dos también cineastas, Rusy Mellán Pastori, que también es de entrerriano, y Florencia Álvarez, habíamos empezado a trabajar en un proyecto de serie un poco inspirada en Chicas Muertas. Pero bueno, eso quedó ahí porque nunca conseguimos una plataforma que se interese. Sí. Pero bueno, trabajamos bastante, me acuerdo que fue un trabajo de un par de años largos. Pero no me gusta hacerlo sola, me gusta, o sea, las veces que disfruté más el trabajo fue cuando lo hice grupalmente, como con Maxi o con otros amigos. No me siento muy a gusto escribiendo guiones, solo que con Maxi encontramos una manera en que fuera un poco menos tortuosa para mí. Claro.
Aparte estabas adaptando tu obra a un otro lenguaje. Sí, eso en el caso de Chicas Muertas, pero no, en el caso de la peli que hizo él, Jesús López, era una historia suya, o sea, no estaba basada en un texto mío. Pero bueno, encontramos una dinámica que hacía mucho más llevadero para mí el trabajo y más divertido. Pero en general me gusta más escribir novelas, que es la verdad, o cuentos, ¿no? Como igual no estar pensando en si va a dar el presupuesto para hacer esto, total, ¿viste? Es como... es un montón. Igual Una casa sola es un peliculón, que la veo ahí, porque es una novela que recomiendo que vayan a buscar y a leer. Gracias, Selva, por venir a visitarnos en este día, en esta Radio Universidad y en esta ciudad de Rosario que tiene con vos una conexión así, sos como una especie de... O sea, pienso que Entre Ríos y Santa Fe están conectadas ahora por un puente. Ese puente siempre estuvo, en tu caso, muy visitado, porque tenés en Rosario no solo un gran número de lectoras, lectores, sino también personas cercanas que siempre están... Sí, vengo bastante seguido, por suerte, porque a mí me encanta Rosario. Incluso parte del trabajo de escritura de este libro lo hice conversando mucho con Sonia Scarabelli, una gran poeta rosarina. Y de paso aprovecho, faltan un par de semanas, pero por ahí para que la gente se lo vaya apuntando, vamos a presentar el libro el domingo 21 en el Museo Castañino, con Sonia Scarabelli y con Diana Belfiori, así que bueno, ahí los y las espero. Es una fecha para agendar, entonces. Gracias, Selva, por visitarnos. Bueno, muchas gracias. Selva Almada pasó por Notas de Papel. Nos encontramos mañana. Han sido muy amables. Gracias por su atención.